Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Me alegro. Bueno, lindo tiempo de alabanza que hemos tenido. Continuamos con el estudio de la palabra del libro de Hebreos. Muy bien. Les invito a abrir allí la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1. Anderson nos compartía hace 2 domingos atrás la introducción, los primeros 2 versículos de este libro. Este libro particular porque algunos dicen que comienza como un ensayo y después termina como una carta, porque ni se presenta, ni dice a quién va, ni nada, o sea, va derecho al grano, a los bifes, como decimos nosotros. Y dice, Dios, habiendo hablado por mucho tiempo, es un discurso, una exhortación, y es bueno que nosotros recibamos esa exhortación al día de hoy. Recuerdo en mi juventud, yo iba a los campamentos y se estilaba dar versículos para aprender. Y recuerdo que en un campamento allí en La Tuna se dio el versículo 3, acá del primer capítulo de Hebreos, y la verdad que es un versículo que dice muchísimo. Bueno, con la ayuda del Señor esperemos adentrarnos en ese versículo que dice tanto, ¿no? Pero sobre el término hebreos, ¿por qué se le dice hebreos a los judíos? Ustedes saben. Bueno, yo no lo sabía. Pero al primero que se le dice hebreo, en Génesis 14:13, es a Abraham. Dice, lo anunció a Abraham el hebreo. Y eso podría ser por 2 motivos, ¿no? Uno es porque una ascendente de Abraham es Eber, que está ahí en Génesis 11:14, que Eber sería, con H, sería el abuelo, el tatarabuelo de Abraham, ¿no? Entonces ahí podrían venir los hebreos, los descendientes de Eber. O también podría ser de que por Abraham, ustedes saben que vino de Ur de los Caldeos, allí por Babilonia, y pasó para la tierra del Canaán. Entonces tuvo que atravesar el río Éufrates. Y por la palabra allí hebrea podría ser el que ha cruzado, hebreo. Entonces Abraham, el que cruzó el río Éufrates para venir a la tierra de Canaán, ¿no? Pero son cosas diferentes, ¿no? No son exactamente lo mismo. Allí en Corintios, Pablo decía, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Es decir, se refieren a la misma nacionalidad, pero con enfoques diferentes, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que es el término y la palabra hebreo. Ahora leamos entonces allí del versículo 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos 4 versículos son la introducción a todo lo que se va a tratar después en el libro. Y por eso dice tanto y con tanta profundidad. Pero antes de entrar, porque de quién habla acá es del Hijo, del Señor Jesucristo. Entonces, nos está hablando de la importancia del Hijo, la importancia de Jesucristo. Ahora, tanto sea para alguien nuevo en la fe, o que está interesado, o que está escuchando esto por las primeras veces, que digamos es un amigo, alguien que se acerca, que escucha o que escucha la transmisión, que no es de Cristo, o como alguien que ya
que ya está en los caminos del Señor, a veces uno podría llegar a pensar, bueno, pero tanto insistir de Cristo, tanto insistir del Hijo, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Uno podría llegar a preguntarse. Podemos pensar brevemente en la centralidad de Jesús en lo que es la historia universal, en el enfoque de Dios, ¿no? Por cuanto Jesús es el que determina el destino eterno de cada ser humano que existe sobre la tierra. Te podés llegar a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que definirá tu destino eterno? ¿Serán que las obras buenas pesen más que las obras malas, como piensan muchos? ¿Será que provengas de una buena familia? Que tengas un buen pasar, que ayudes a los pobres, que alcances fama, reconocimiento, que te ganes el aplauso, ¿cómo es? El espaldarazo de la gente, que llegues a tener una buena familia. Nada de esto va a ser relevante para cuando te enfrentes al juez eterno, ¿no? Solamente en cómo te relaciones en virtud de recibir o de rechazar a Jesucristo. Dice que Dios nos habla por el Hijo. ¿Qué respuesta le damos? ¿Qué respuesta le da la humanidad al Hijo? Y recordaba esa parábola, Mateo 21:33. Jesús le refirió una parábola a los fariseos. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, al otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto le decía Jesús a los fariseos, a los edificadores, a aquellos que usaban la palabra para enseñar al pueblo. Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Jesús es entonces la piedra angular. Eso significa, en la arquitectura antigua, la piedra angular era la piedra sobre la cual se apoyaba la unión de dos muros. Esa piedra tenía que estar firme, estable y perfectamente alineada, porque de no ser así, toda la casa se podría venir abajo, ¿no? Entonces tenía que ser sólida, tendría que estar bien, sin ella todo se venía abajo. Y Jesús es la piedra angular, es el fundamento. Y a pesar de todo eso, Jesús fue rechazado por los judíos, ¿no? Jesús es desechado por los hombres, por su propio pueblo, por la humanidad, ¿no? A pesar de que es el más importante. Y la criatura lo tomó y lo clavó en una cruz. Pero él convirtió el peor símbolo de tortura en la mayor muestra de gracia y de amor que la humanidad conoce. Pensando en esta parábola, los labradores, aquellos que enseñamos la palabra, no solamente de este púlpito aquí, sino que nos presentamos, quizás mano a mano, quizás a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los que le enseñamos a otro,
tenemos que dar frutos. Tenemos que dar buenos frutos. No como los fariseos que enseñaban, ponían cargas a otros que ellos mismos no querían llevar, ni con un dedo, dice, ¿no? La carga que ellos no querían esforzarse ni con un dedo poner, era la que cargaban sobre los hombros de otros. No debemos nosotros ser así. Y dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y podemos pensar en dos actitudes de tener frente al Señor. Si uno cae de buena manera sobre Cristo, como quien ya no da más y recurre a Él, como quien se cae de bruces y dice, ya no puedo más, entonces tu corazón es quebrantado para arrepentimiento. Y eso te conduce a la salvación de tu alma. Esta es una de las posibilidades de recibir al Salvador. Como dice Salmo 51:7, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y también 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Para eso está esta piedra. Si tú crees en Él, si tú confías en Él, nunca serás avergonzado. Pero también está la otra posibilidad, ¿no? Sobre quien Él cayere, le desmenuzará. La triste posibilidad es que la mayoría de la humanidad, porque por cuanto nos dice que es ancha la senda que conduce a la perdición, la mayoría de la humanidad es indiferente a Jesús o se opone, le rechaza. Porque si tú recibes el mensaje de que la única opción que tenés para ser salvo es recibir a Cristo y arrepentirte de tu pecado, y tú dices, bueno, dale, ¿no? Y te quedás así, nada, como si nada. Estás tomando una decisión, no estás siendo indiferente. La decisión de resistir es negarte. Y en el juicio final, esa roca de la eternidad va a caer sobre los pecadores indiferentes y opositores y los va a desmenuzar por completo. Ya no va a haber más arrogancia ni altivez. Ya no habrán así creencias extrañas, idolátricas, haciendo de las cosas creadas un Dios. Como aquellos que se inclinaban frente a una estatua, o al día de hoy también, ¿no? Confiando en algo que no se puede ni mover. Y alguien puede preguntarse, si no se puede ni mover, ¿cómo te va a ayudar? Lo tenés que llevar para acá, para allá, la procesión a la Virgen del fulanito de no sé qué, ¿no? Y si la tenés que llevar, ¿no? Donde la dejes, ahí se va a quedar, no se va a mover. ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo te va a liberar? ¿No? Es ilógico pensarlo así, si uno lo piensa así, pero es así. En cambio, el Dios creador del cielo y la tierra no necesita nada de nosotros. No le podemos dar, ¿qué le podríamos dar nosotros a Dios que Él podría llegar a necesitar? Mirá las estrellas, mirá el cielo, mirá todo. Mirá el sol. Todo el tiempo está generando energía. Es impresionante lo que genera energía. Así es nuestro Dios, ¿no? ¿Qué podemos nosotros darle a Él que Él pueda necesitar o querer? Nada. La centralidad de Jesús en cuanto a la creación, todo esto que pensamos y vemos, el sol, las estrellas, toda la grandeza de la obra de la creación, es hecha por el Señor Jesús, por el Verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. El versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios, ese que es Dios mismo, es Jesús. Es Jesús. Y Él hizo todas las cosas. También Colosenses 1 lo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y fíjense esto, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que hay, todo lo creado, subsiste en el poder de Jesús, ¿no? Y es tremendo la centralidad de la creación de Jesús en la obra de la creación, pero también en la obra de la redención, en la obra de la redención, de la salvación de los hombres, como estuvimos pensando. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Dios vio la humanidad perdida, la respuesta es Jesús, enviar al Hijo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La respuesta es Jesús, Jesús. Y 1 Pedro nos dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también Jesús es central en cuanto a lo que es el juicio de Dios, ¿sí? El mismo Jesús lo dice allí, en Juan capítulo 5, cuando dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre le dio al Hijo la autoridad de hacer juicio. El que va a juzgar a todos los hombres es el Hijo de Dios, es Jesús. Y allí en el versículo 29 dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero hacer lo bueno no significa hacer buenas obras, como el que va a una iglesia o hace una procesión o sube un cerro de rodillas, o da a los pobres, lo que sea, ¿no? Pero tiene pecado, obviamente, ¿no? Porque ese pecado te condena. La obra de Dios, decía Jesús, es que crean al que Él ha enviado. Y allí en Apocalipsis se dice que no había nadie digno de abrir el libro que traía los juicios definitivos a la humanidad. Cuando uno prende el informativo y ve la desgracia humana y dice, ¿cuándo? ¿Para cuándo la justicia? ¿Para cuándo el juicio? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Bueno, va a haber un tiempo señalado cuando va a empezar el juicio de Dios. Pero ¿quién es digno de decir ahora, ya, que venga? Ninguno. Ninguno. Juan vio todos los hombres, incluidos nosotros, ¿no? Toda la humanidad de todas las épocas, nadie era digno. Hasta que apareció uno, ¿no? El león de la tribu de Judá, Jesús. Él sí es digno y el único que puede traer ese juicio. Él ha vencido, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y allí ve el Cordero como inmolado. El Señor con las marcas de su crucifixión. Y allí en Apocalipsis capítulo 20 nos dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este es nuestro Jesús, nuestro buen Salvador, que entregó su vida para salvarnos, pero que a todos los que le rechacen los va a juzgar. Y entonces con esto quiero decir que Jesús es mucho más importante y relevante para tu vida y para mi vida, seas creyente o no lo seas, que lo que pensamos y manejamos. En estos versículos vemos la exaltación del Hijo de Dios. Así que con esta introducción quiero que prestémosle atención a lo que dice del Hijo. Dice, en primer lugar, que es heredero de todo. Jesús es heredero de todo porque
todo lo que el Padre tiene, lo hizo, la creación, para Él. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él, ¿sí? Para Cristo. Eso ya lo vimos ese domingo, hace 2 domingos atrás. Pero también es la causa y medio por quien se hizo el universo. Porque dice todo, el versículo 2, por medio de quien hizo también el universo. ¿Sí? La causa y el medio. Cuando dice el universo, ahí la palabra dice, se traduce como aión, que es el tiempo geológico también, equivalente a 1.000 millones de años, nuestra palabra eón. Y significa que Jesús hizo lo que se ve, el universo, pero también el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. La eternidad es no tiempo. O sea, el tiempo no significa nada para Dios. Es una creación misma de Dios. Jesús creó también el tiempo que conocemos. Y ahora entonces el versículo 3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Cuando dice resplandor, la palabra allí en el griego es resplandor, luz que resplandece desde una fuente de luz, un reflejo, un brillo, un esplendor, una refulgencia. Y aparece solo acá en todo el Nuevo Testamento. Y la idea es que nosotros vemos al sol, pero en realidad lo que vemos es la luz del sol, ¿sí? O sea, no estamos en el sol, no estamos sumergidos en el sol. Cuando vemos el sol, vemos su brillo, la luz que nos llega, ¿sí? Entonces, de la misma idea, de la misma manera, es el resplandor de la gloria de Dios lo que nos llega. Todo lo que lo vemos de Dios, lo vemos en Jesús. Nos llega porque nos llega a través de Jesús. Y acá un comentario dice que el filósofo antiguo Filón dice que esta palabra la usaba para describir el logos, el ser o la mente inteligente que ordenó el universo. Entonces, con eso es que el escritor del libro de Hebreos, que se escribió antes del año 70, después de Cristo, explicó a Jesús en términos que tenían sentido tanto para los judíos del primer siglo como para aquellos familiarizados con la filosofía griega. Eso está interesante de pensar. Resplandor. Resplandor de gloria. Gloria es la palabra doxa que aparece en el Nuevo Testamento. Significa, en primer lugar, opinión, estimación, reputación de alguien, una buena opinión, una alabanza, un honor, una gloria. Aparición que inspire respeto, magnificencia o excelencia. Y con esta frase nos hace pensar de que en Jesús es aquel que le da gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Uno podría pensar, y hay mucha gente antagonista que se opone y no acepta un Dios todopoderoso y soberano y amoroso. Porque dicen, bueno, pero si existe un Dios soberano, todopoderoso, ¿por qué pasa esto, el otro, más acá, más allá? ¿Sí? Las injusticias, desgracias, etcétera, etcétera. Pero nadie, en su sano juicio, puede oponerse a una persona como Jesús, quien siendo rey se hizo siervo, que era tan delicado en el sentido de la humanidad y del tacto con las personas, que dice que no quebrará ni siquiera la caña cascada. Así fue en su primera venida el Señor. Y practicó el amor con todos, inclusive con los enemigos. No solamente lo predicó, sino que lo vivió. Sanó, alimentó, repartió con la gente, cubrió la necesidad de las personas
y finalmente entregó su vida por la redención de la humanidad. ¿Quién puede oponerse a la figura de Jesús? La figura de Jesús es más allá de lo que uno podría llegar a inventar como humanidad. Aunque se juntaran todos los filósofos, escritores, nadie podría inventar a alguien tan perfecto como Jesús. Y Él es el resplandor de la gloria, aquel que le da gloria a Dios, aquel que deja en alto a Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo te podés oponer a Dios si la respuesta de Dios ante la injusticia es Dios mismo muriendo por ti en una cruz? Eso te desarma. Eso te desarma. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la prueba definitiva de que Dios es bueno, que Dios es amoroso y que Dios ama a todos. Es un Dios sabio, justo, amante y perdonador. Y todo eso se condensa y se materializa en la persona de Jesús. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. También nos dice aquí. Y aquí es el sustantivo carácter, ¿sí? Que significa grabador tallista, una herramienta para grabar la impresión de sello, una imagen exacta. Una imagen exacta. La imagen misma de su sustancia. Y cuando dice sustancia, allí significa la realidad de esencia más profunda, el ser más profundo, el núcleo, ¿sí? Por así decirlo, de toda la existencia. Entonces, acá se dice que Cristo es la huella del ser más profundo de Dios, ¿sí? La imagen misma de su sustancia. La idea es una semejanza tan exacta como si la hubiera podido, la que se hace con un sello, como en las monedas, ¿verdad? La imagen exacta de la esencia más profunda del ser de Dios. Ese es nuestro Salvador. Dice también, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentar, la idea es como mantener, ¿no? No es la idea de algo pasivo, sino de algo activo. Por ejemplo, en la época que se escribió la Escritura, estaba el mito de Atlas. Ustedes saben, como un gigante, ¿no?, que sostenía la tierra. Pensaban de que la tierra era sostenida por un hombre enorme y fuerte que la mantenía en ese lugar, ¿no? Si no se caía la tierra. Entonces, bueno, pero acá es Jesús el que sostiene, el que mantiene, pero no de la manera del Atlas, ¿no?, sino algo activo, ¿sí? Y en el ministerio terrenal de Jesús, Él mostró el poder de su palabra. Él con su palabra podía sanar, perdonar, expulsar demonios, calmar la furia de una tempestad, ¿sí? Y todo con la expresión del poder de la palabra. Acá en estas cosas podemos ver el poder que tiene Él y su palabra. Y acá el tiempo de sustenta significa la obra constante de Cristo en relación con el mundo. Como dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que Él mantiene todas las cosas en existencia con su palabra. También dice, efectuó la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Entonces, todo esto que nos pintó hasta ahora de quién es Jesús, Él es la persona que ha hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es un énfasis que nos da a pensar de que no había nadie más. Nadie más podía hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tenía que ser alguien sin pecado para entregarse por un sacrificio. Los sacrificios tenían que ser impecables. Para los corderos que se presentaban ahí en el antiguo tiempo,
cuando traían a alguien, a un animal, para sacrificarse por el pecador, bueno, este tenía que ser sin tacha, sin defecto, ni cosa semejante. ¿Y qué ser humano podría morir por otro? Nadie, porque cada uno tenía su propio pecado. Todos nosotros somos pecadores. Tenía que venir alguien santo y sin pecado. Bueno, apareció Cristo, el único y el señalado. Y Él efectuó esa purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? Mostrando que nadie más podía hacerlo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. La primera vez que vino, el santo y justo Dios, como cantamos, ¿no? Ese glorioso intercambio, fue hecho pecado, dice Corintios, por nosotros. O sea, todo el pecado de la humanidad fue cargado en Él. Es imposible de pensar, ¿no? Todo lo que es el pecado, las mentiras, los robos, los asesinatos, la maldad, la injusticia, la inmundicia, todo lo malo, lo vergonzoso, lo tremendo, lo terrible de los hombres que hacemos, fue puesto sobre Él. Y Dios lo trató así a Él, de esa manera. Y en ese intercambio, su justicia nos fue imputada a nosotros. Así como mi maldad fue cargada sobre Él, así también su justicia me fue imputada a mí. Esa es la justificación. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, si no fuera por Jesús, no podríamos estar de pie delante de Dios. Ni siquiera ahora, ni siquiera que seas músico o pastor o misionero o quien quieras, quien seas, no sé, aunque te sientas que sos un arcángel tan santo delante de Dios, nada. Nada. El pecador no puede entrar a la presencia de Dios a no ser por este sacrificio que hizo Jesús. Por más que y Dios quiera, y Dios sigue trabajando en nosotros, ¿no? En cada uno, en todos nosotros, conformándolos a la imagen de su Hijo, como nos decía Anderson. Pero aún así, aunque vos digas, wow, cómo Dios me ha trabajado en mi vida y las cosas que he dejado, nunca vas a poder superar la justicia de la cruz. En eso confiamos y solo eso tenemos. El día que tú y yo nos podamos ver a nosotros mismos y decir, wow, mirá yo lo que soy, el orgullo te mató, ya está. Y entonces eso engrandece la obra de Jesús. Eso engrandece la persona de Jesús. Dice que se ha sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Habiendo hecho esta obra, ni siquiera habla de la resurrección ni de la ascensión, que fueron necesarios para esto, para sentarse a la diestra de la majestad de las alturas. Y esta es una manera de, obviando eso, de exaltar la obra de Cristo. Así como Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para obra de Dios Padre. Hermano, amigo, Jesús hizo todo esto buscando ganar el corazón.
¿sí? Y qué mejor que nos dejemos ganar el corazón por este amor constante, ese amor direccionado, insistente del Señor. Como olas, las olas del mar que vienen y vienen y vienen, y así viene, así nos llega el amor de Cristo. Pero al que se ponga como roca, y nos podemos poner como roca, resistiendo, ¿no? Con ese orgullo humano, ¿no? Que a veces nos ponemos, y no nos dejamos ganar por el amor de Dios. Bueno, por las buenas o por las malas, te vas a arrodillar delante de Él. Por las buenas o por las malas. Mejor que sea por las buenas. Porque dice, toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar. Dice que todo ojo le verá, el Apocalipsis, ¿no? Y se lamentarán, ¿no? Por aquel que traspasaron. En esa lanza del soldado romano que le traspasó. Bueno, toda la humanidad lo traspasó. Y se van a lamentar. Y qué bueno que hoy le podemos adorar y no lamentarnos. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él ya era glorioso antes de venir. Ya tenía la gloria, ya estaba allí. En la gloria, lo dice, para que tenga aquella gloria que estaba, con la que estaba contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Jesús, el Verbo, ya tenía la gloria. Pero sin embargo, lo nuevo, lo diferente, de esto que estamos viendo ahora, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es que llevó consigo la redención. Habiendo pagado por el precio de nuestros pecados, entró a ese lugar de santidad, de suma autoridad, llevando la redención nuestra. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este es nuestro Señor y a Él le debemos mínimamente gratitud y amor por quién es y por lo que hizo por nosotros. Dice, muy superior de los ángeles en esencia y en nombre. Para los judíos, hablar de los ángeles era hablar a aquellos que estaban más cerca de Dios. Entonces los ángeles eran, y algunos estudiaban la genealogía de los ángeles y no sé dónde lo sacaban, pero bueno, sabemos bíblicamente que existen serafines, querubines, arcángeles, hay diferentes, pero algunos estudiaban, se ponían como muy enfáticos en eso. Y entonces acá el escritor de Hebreos dice, Jesús es superior a todos. Y eso es lo que va a desarrollar en el resto del capítulo 1. A todos los ángeles, ¿sí? Porque a ninguno le llamó hijo de los ángeles. Son espíritus administradores. Jesús fue hecho superior en el sentido de que fue hecho perfecto, como pensamos, a través de la obediencia. A través de la obediencia al Padre fue perfeccionado por las aflicciones. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Algo que ningún ángel pudo hacer ni pudo hacer jamás. Conclusión. Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo, nos llama. Y yo pensaba, ¿no?
¿Cuántas almas hay entre nosotros desgastadas por estar mirándonos a nosotros mismos? Hay algunos que en la relación consigo mismo se mienten, ¿eh? Y piensan, yo soy la gran cosa, ¿no? Qué grande que soy yo. Pero en realidad si mirás para adentro, vas a ver que hay algo roto, porque sos pecador. Y eso roto va a estar ahí siempre. Perdón que te lo digo así. Pero Dios va a tener que estar trabajando en ti y en mí toda la vida. Porque somos pecadores, somos gente rota. Entonces, si te quedás mirando lo roto, vas a estar deprimido. Porque es así. No te vas a poder arreglar a vos mismo. En cambio, la idea es que puedas meditar en Jesús. Meditar en su persona. Que ese soliloquio interno que tenés, esa meditación negativa, la podamos cambiar por una meditación positiva, considerándolo a Él, mirándolo a Cristo. De que a pesar de lo que somos, gente rota, gente pecadora, Él nos amó y Él nos eligió. Y Él nos puede usar. Y nos quiere usar. Así con nuestra imperfección y humanidad, Él te quiere usar y me quiere usar. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, si te querés justificar, si querés avergonzarte y ocultar y mostrarle una fachada al Señor, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Porque dice a cara descubierta. Si sos capaz de ponerte a cara descubierta con el Señor y decirle, mirá, Señor, vos sabés lo que soy. Sabés la basura que soy. Pero gracias por amarme. Te quiero usar. Quiero que me uses, Señor. Y ahí la gloria del Señor te transforma. El Espíritu Santo puede usarte, puede transformarte a la gloria del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese entendimiento te transforma y me transforma. Entonces, si seguís en la tuya, mirándote el ombligo, como decimos, el Señor no va a dejar de ser glorioso. Él va a seguir siendo glorioso. ¿Sí? Pero lamentablemente, te lo digo por experiencia, seguirás dando pena. Porque hay problemas que no los vas a poder arreglar, por más que mires para adentro. Y cuando pones esos problemas en las manos de Dios, ahí sí. Cuando amás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, los problemas insolubles empiezan a reducirse. Y hasta Dios los puede usar, porque esa es la idea. En la debilidad, Dios muestra su poder. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que bueno, que puedas recibir el descanso del Señor y considerar a aquel que realmente es digno y es amoroso y es precioso, nuestro Señor Jesús. Que así sea.